Pertenezco a la congregación de Samaria del barrio Cacao en Carolina. Me acompañan nuestra hermana Cintia de la Cruz, de Samaria de Cacao, nuestro hermano Jorge Maisonet, Dios le bendiga, de la iglesia Dios Incorporada. Aleluya. Vamos así rapidito y buscamos nuestras Biblias. Aleluya. vive el Señor, Juan 5:39, aleluya. maravilloso Jesús, Aleluya. gloria to God, aleluya, Aleluya. te adoro Señor, Juan 5:39, aleluya. Aleluya. Vive Jesús. Pueden ver que mi Biblia quizás tenga unas palabras diferentes a las de ustedes. Y ahorita les explico por qué, aleluya, pero significa lo mismo, aleluya. Mi alma adora a Dios. Mi alma adora a Dios. Saludamos a los amigos y los hermanos a través de la distancia. Le doy las gracias al pastor Glass, ¿verdad?, por esta oportunidad. Aleluya. Cuando estemos listos, entiendo como un amén para comenzar, aleluya. amén, Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, y la iglesia que vamos al cielo juntos dice: escudriñad la Escritura, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, vengo ante ti, Señor, humillado, Señor, reconociendo, Padre, que siempre inútil soy sin ti, Señor. Padre, mi Dios, Señor, me presento ante ti, Padre. Quita, Padre, lo que haga falta. Añade lo que haga falta, Padre. Te pido, mi Dios, Señor, que tú a la distancia, Señor, oh mi Dios, liberte, oh mi Dios, rompas cadenas, Padre. Oh mi Dios, abre los ojos, Señor. Oh mi Dios, Padre, bendiga, Señor, a cada hermano, a cada amigo, Padre. Oh, te manifiestes con poder, mi Dios, Señor. Te pido por los cautivos, Señor. Atamos y reprendemos toda potestad contraria, aleluya. Atamos y reprendemos toda espíritu de error. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, que tu presencia emane aquí y a través de la distancia, Padre. Envía tu Espíritu Santo a sanar heridas, a libertar el cautivo, a tomar el control, Padre. En el nombre poderoso de Jesús. Aleluya. Aleluya. Mi alma adora a Dios. Aleluya. Vemos aquí en este texto. Aleluya. Vive Dios, santo. A escudriñar las escrituras, porque en ellas os parece tener la vida eterna, Vive Jesús. y ellas son las que dan testimonio de mí. Estaba Jesús hablando en este texto, Juan 5:39, aleluya. Escudriñar las escrituras. Cuando te dice escudriñar, aleluya, te dice que profundice, te dice que investigue, te dice que examine, te dice que rebusque, te dice que te vaya más allá de lo que tú puedes ver. Aleluya. Vive Dios, santo. Porque en ellas os parece tener la vida eterna. Gloria a Dios. Quiere decir que a través de las escrituras tenemos la vida eterna. Cuando conocemos la verdad, no nos podemos apartar de la verdad. No nos podemos dejar que nadie nos engañe, porque sabemos la verdad. Cuando sabemos el contexto, el significado correcto de cada palabra de la escritura, puede venir quien sea, pero nadie te va a sacar de la verdad. Vive Dios, santo. Y ellas son las que dan testimonio de mí, dijo Jesús. Aleluya. Sí, Señor. En el principio, aleluya, en primera de Juan, se describe a Jesús como el verbo. Y el verbo es la acción de la palabra, aleluya. La Biblia desde el principio, desde Génesis y Apocalipsis, te describe a Jesucristo, aleluya. Mi alma adora a Dios, aleluya. Aleluya. Si comenzamos a hablar desde el principio, aleluya, allí estaba Adán y Eva en el huerto del Edén. Allí podían ver a Dios cara a cara, aleluya. Tenían ese beneficio de hablar con Dios cara a cara, de andar con Él, de verlo, de tener su presencia, aleluya. Allí todo era perfecto, aleluya. Dios le había dado unas instrucciones, pero en esas instrucciones, aleluya, le dio una en específica,
De todo árbol del huerto comerás, pero del árbol de la ciencia del bien y el mal, de ese no comerás, porque el día que comieres, ciertamente morirás. Aleluya. Vive Dios. Vemos en esa escena, aleluya, como aparece la serpiente, aleluya, como aparece el enemigo allí, aleluya, y se hizo amigable con Eva, se acercó, comenzó a acercarse, comenzó a hablarle, comenzó a poner duda de la palabra de Dios, comenzó a sacar de contexto lo que Dios le había dicho, aleluya, comenzó a crear una duda en sus mentes, aleluya, para luego trabajar con ellos. Sí, Señor. Santo. Siguió la serpiente astuta, aleluya, así la describe la palabra en Génesis, aleluya, y Adán y Eva no obedecieron a la palabra de Dios, se le olvidó lo que Dios le había dicho bien claro, aleluya. Ellos pecaron. ¿Por qué pecaron? Porque desobedecieron. En su desobediencia, aleluya, desobedecieron la palabra que ya Dios le había dicho, aleluya, y eso le costó la muerte. Gloria a Dios. Eso tuvo unas consecuencias, aleluya. Eso trajo unas consecuencias que hasta el día de hoy nosotros, esas consecuencias nos afectaron a nosotros, aleluya. Vive Jesús. Santo. Vemos a Ezequiel, quien lo describe en Ezequiel 28, aleluya. Aleluya. Ezequiel era un profeta, aleluya, que le decían que era como raro. Era raro porque estaba lleno de la presencia de Dios, aleluya. ¿Cuántos tienen la presencia de Dios en este día? Aleluya. ¿Cuántos tienen la presencia de Dios aquí en este día? Aleluya. Santo Dios. Aleluya. Mi alma adora a Dios, aleluya. Gloria a Dios. Vive Santo. Jesús. Aleluya. Vive Jesús. A este Ezequiel, Jehová le hablaba y le daba instrucciones para hablar al pueblo. En este versículo, en este capítulo, Ezequiel 28, Jehová le ordena hablarle a rey Tiro, pero no era rey Tiro, era lo que estaba habitando dentro de él, que era el enemigo, aleluya. Vemos aquí como Jehová le dice: hijo del hombre, levanta endecha, o sea, canta sobre el rey de Tiro y dile: así ha dicho el Señor Jehová, tú echas el sello a la proporción, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste, toda piedra preciosa fue tu vestidura, el sardio, el topacio, el diamante, crisólito, onique y berilo, el zafiro, carbunclo y esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y pífanos estuvieron apercibidos para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, cubridor, y yo te puse en el santo monte de Dios estuviste. En medio de las piedras de fuego has andado. Perfecto era en todos tus caminos desde el día que fuiste criado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud en tu contratación fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego. Oh querubín cubridor, enaltecióse tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu resplandor. Yo te arrojé por tierra delante de los reyes, te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con las iniquidades de tu contratación ensuciaste tu santuario. Ya pues saqué fuego del medio de ti, el cual te consumió, y pusiste en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillaban sobre ti. En espanto serás y para siempre dejarás de ser. Aleluya. Aleluya. Santo Dios. Aleluya. Este querubín se llama Satanás. Jehová le envió a decirle a Tiro al que habitaba dentro de él. Aleluya.
Jehová llevó hasta Ezequiel, a este profeta raro, a este hombre, este varón de Dios, que se separaba para Dios, que fue escogido en ese tiempo, aleluya. Siempre hay una minoría de Dios que hace la diferencia, aleluya. Desde todos los tiempos de la palabra siempre hay una minoría que hace la diferencia, que son diferentes a los demás, que se guardan para Dios, que saben discernir lo que es de Dios, lo que no viene de Dios, que no se contaminan, que no mezclan con el mal, que saben, mi alma adora a Dios, aleluya, que saben lo que viene de Dios y lo que no viene de Dios, y lo que viene del enemigo le dice fuera, porque esto no es de Dios, aleluya. Mi alma adora a Dios, aleluya. Aleluya. En Isaías describe a Satanás como lucero de la mañana, aleluya. En Apocalipsis también lo describe, aleluya, como el dragón, el que arrastró con su cola la tercera parte de las estrellas que simbolizan los ángeles, aleluya. Mi alma adora a Dios, aleluya. Vemos este personaje que en todos los tiempos es enemigo del hombre. Es describido por Juan 10:10, que vino a matar, hurtar y a destruir, aleluya. Viene a matar, hurtar y a destruir, aleluya. Poderoso Jesús. Poderoso Jesús, aleluya. Gloria a Dios. Mi alma adora a Dios, aleluya. En todos los tiempos ha tratado de confundir el hombre. Ha tratado de destruirlo, aleluya. Ha tratado de apartarlo de Dios, aleluya. Ha tratado de apartarlo de la verdad, aleluya. Pero qué bueno que hay unos pueblos que es dirigido por el Espíritu de Dios, aleluya. Que es dirigido por el Maestro, aleluya. Que es dirigido por el Padre de todo lo que existe de la creación, aleluya. Mi alma adora a Dios, aleluya. Santo y poderoso Dios, aleluya. Es por eso que yo estoy aquí, aleluya. Para contar mi testimonio, aleluya. Para el que no me conoce, aleluya. Fui nacido en la doctrina de los mitas, aleluya. A quienes amo con todo mi corazón. Y por ellos día y noche clamo y gimo y lloro por ellos. Porque yo crecí con ellos, aleluya. Por eso los amo. Mi familia todavía pertenece allá, aleluya. Yo sé que yo conozco sus pensamientos, aleluya. Y sé que ellos quieren adorar al Dios verdadero, aleluya. Pero de allí me sacó Dios a mí, aleluya. Mi alma adora a Dios, aleluya. Yo fui nacido allí, aleluya. Mi nombre me lo puse su líder, que se llama Aarón, aleluya. Aleluya. Fui presentado por él en la iglesia, aleluya. Estudié también en el colegio de los mitas, aleluya. Pertenecí a la banda de los mitas también, aleluya. Y fui creciendo, aleluya. Fui viendo, ¿verdad?, cómo se movía allí un espíritu parecido al de Dios, aleluya. Pero dice la palabra que hay que probar los espíritus a ver si son de Dios, aleluya. Por eso tenemos que escudriñar la palabra, para que nadie nos engañe, aleluya. Mi alma adora a Dios. Mi alma adora a Dios, aleluya. Aleluya. Pude ver allí, ¿verdad?, manifestaciones parecidas a las del Dios verdadero, aleluya. Donde ciencia, profecía. Allí se revelaban pecados a la luz. Allí habían sanidades. Allí había milagros, aleluya. Pero yo les voy a decir algo. Si ocurre eso, la palabra me dice que hay que escudriñar, que hay que profundizar, porque no en todo lugar está Dios, aleluya. Los santeros, los espiritistas, entre otros, aleluya, se mueve un espíritu entre ellos y pueden saber cosas ocultas. Entre los santeros danzan, hablan lengua. Entre los santeros también hay milagros. Entre los santeros se mueve un espíritu de error también, aleluya. Y allí no está Dios, aleluya. Mi alma adora a Dios, aleluya. Poderoso Dios. Poderoso Dios. Aleluya. Aleluya. Mi alma te adora, Dios. Aleluya. Allí crecí, tuve muchas experiencias. Y yo creía que estaba en la verdad. Son personas muy buenas. Son personas que tienen un corazón bueno, aleluya. Por eso los amo. Por eso somos mi familia, aleluya. Allí se nos enseñó que todo el que no fuera como nosotros, que eran atados, que nos contaminaban,
que no podíamos comer de ellos, que no podíamos recibir dinero de ellos, que no podíamos juntarnos con ellos. Aleluya. Santo Jesús. Mi alma adora a Dios. Allí todavía piensa como el Viejo Testamento, cuando solo había un pueblo de Dios, que eran los judíos. Aleluya. Gloria a Dios. Santo. Que no se podían contaminar con los gentiles, con los extranjeros. Todo el que no fuera hebreo, judío, no era parte del plan de Dios, no era su pueblo. Se constituían gentiles o extranjeros y eran enemigos de Dios. Y no había escogido este pueblo desde el principio, desde la generación de Adán. De Adán, después de que tuvo a Abel y a Caín, salió Set. De Set, a través de las generaciones, salió Enoc. De Enoc, a través de las generaciones, salió Noé. Dice la palabra que Set salió conforme a su padre Adán. Aleluya. Y eso quiere decir que Set era como Adán, que tenía comunión con Dios. A través de las generaciones llegamos a Noé. Aleluya. Y Noé dice que anduvo con Dios, que halló gracia ante Dios. Aleluya. Noé era obediente a Dios mientras un mundo se corrompía. Noé seguía haciendo la diferencia. Noé se guardaba íntegro para Dios. Noé no se contaminó. Aleluya. Mi alma adora a Dios. Noé se guardaba para Dios. Noé, oh, aleluya, mi alma adora a Dios. Hacía la diferencia, oh, aleluya, ante un mundo que estaba corrompido. Aleluya. Gracias a Noé se salvaron 8 personas. Su esposa, sus hijos y las esposas de sus hijos. A través de las generaciones, de la generación de Sem, pasó el tiempo y a través de las generaciones llegamos, aleluya, a Abraham, que la palabra lo constituye padre de la fe, amigo de Dios. Aleluya. Y de a través de Abraham, aleluya, salió Isaac, salió Jacob, y de ahí de Jacob su nombre fue cambiado a Israel, y de ahí es el pueblo de Dios, que son los israelitas, que son los hebreos, que son los judíos. Todo el que no era Israel, judío, hebreo, se constituía enemigo de Dios. Aleluya. Santo. Mi alma adora a Dios. Aleluya. El Padre Jehová, aleluya, le había hecho una promesa a Abraham, aleluya, que era su descendencia que la iba a bendecir. Aleluya. Mi alma adora a Dios. Aleluya. Es por eso que en el Viejo Testamento ellos no se ligaban con nadie. Aleluya. Pero en el Nuevo Testamento especifican Hechos 10, aleluya. Cuando tuvo Pedro una revelación, aleluya, que no le digas inmundo a lo que yo he limpiado. Y allí se refería a la humanidad, a todo el que no fuera judío, a toda persona, porque a través de Cristo somos uno para Dios. Aleluya. Mi alma te adora, Dios. Mi alma te adora, Jesús. Aleluya. También en Lucas 7, en Marcos 7. Marcos 7, había unas personas tomando fruto, aleluya, y no se limpiaron las manos y comieron, y los fariseos juzgaron, aleluya. Pero Jesús le dijo claramente que nada que entre por tu boca te contamina, sino lo que sale de tu corazón por tu boca. Eso es lo que contamina al hombre, aleluya. Mi alma adora a Dios, aleluya. Por eso hay que escudriñar la palabra de Dios para que nadie te engañe, aleluya. Mi alma te adora, Jesús. Mi alma te adora, Jesús. Aleluya. Aleluya. Allí en aquel lugar, aleluya. Aleluya. Dice la historia, aleluya, de esta persona que se llamaba Juanita García Peraza, que salió de una iglesia pentecostal. Aleluya. Que ella, mientras Dios la comenzó a usar, dicen que tenía los 9 dones del Espíritu. Aleluya. Vive Dios. Al parecer le faltaba descendimiento. Aleluya. Al parecer no pedía confirmación de Dios. Aleluya. Santo. Que oyó una voz mientras ella estaba en una iglesia que le dijo que necesito tu cuerpo para hacer una obra. Aleluya. Y ella dice que con temor afirmó que sí. Aleluya. Dios lo usaba de manera diferente. Acusaba de pecado a pastores, acusaba de pecado a hermanos. Lanzaba en ciencia, en lengua, en profecía. Aleluya. Dice la palabra, dice el testimonio de ella, que estaba en un momento que se había enfermado de muerte y que ella le pedía a Dios de madrugada y que vio una estrella a lo lejos en el cielo que comenzó a descender y comenzó a descender y a descender y a descender, y ella la miraba
Esa estrella se metió en su habitación y chocó con su frente y le trajo una revelación, aleluya. Vive Dios. Le dijo que le iba a dar el nombre nuevo del Espíritu Santo, el cual se llamaba Mica. Que ella predicara ese evangelio, aleluya. Gloria a Mi Dios. alma adora a Dios, Santo. mi alma adora a Dios. Y que todo que la siguiera le iba a bendecir, y el que la maldiciera le iba a maldecir. Aleluya. El enemigo en todos los tiempos se conoce la palabra de Dios. El enemigo es padre de mentira. A Jesucristo fue transportado en Mateo 4 para el desierto. Allí se metió en 40 días de ayuno, aleluya. Y en esos 40 días de ayuno dice la palabra que cuando tenía el día 40 sintió hambre. Y allí fue el enemigo a tentarlo. El enemigo lo llevó a la cima de un templo y le ofreció. El enemigo también da revelación. El enemigo también da visión. El enemigo comenzó a hablar de la palabra. Pero Jesucristo bien claro le dijo en Mateo 4:7. Pero escrito está también. Escrito está también. Y cuando le digo escrito está también, es que si hay algo escrito, que lo que tú me quieres decir de la palabra, la interpretación que tú le estás dando, si se entorpece, si no pasa por lo que está escrito, es mentira. Por eso le dijo en Mateo 4:7, escrito está también. Mi alma adora a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Santo. Se atrevió a tentar al mismo Hijo de Dios. Aleluya. Se atrevió a tratar de engañar al mismo Hijo de Dios. Aleluya. Pero como ese es el que todo lo sabe, aleluya. El que tiene los dones del Espíritu, el dueño de todo, aleluya. Mi alma adora a Dios. A él nadie lo puede engañar, aleluya. Mi alma te adora, Jesús. Mi alma te adora, Jesús. Aleluya. Aleluya. Poderoso Dios. Poderoso Dios, aleluya. Poderoso Dios. Y esta persona empezó con 11 personas y ella 12. Y ella lo había profetizado que iba a ser así. Y comenzaron a ir a lugares. Y comenzaron a hacer cultos. Y comenzaron a través de lo que ella hacía a ganar personas. A ganar personas que no escudriñaban la palabra. Ellos usan unos textos clave, aleluya. Ellos usan unos textos clave, pero no estudian la palabra de Dios. Ellos usan esta Biblia que yo traje hoy aquí. Esta fue la que me libertó a mí. Solamente ellos usan la versión del 1600 de Cifrano Valera. 1600 de Cifrano Valera. Santo Y Dios. dicen que toda versión que no sea esa está adulterada. Gloria a Dios. Dicen que toda versión que no sea esa es mentira. Cuando el contexto es el mismo. Lo que pasa es que aquí se escribió en un idioma diferente, pero significa lo mismo. Vive Esta Dios. Biblia, la Biblia original es la que está escrita en el idioma original. En el Viejo Testamento arameo y hebreo. En el Nuevo Testamento griego. De ahí tradujeron la primera palabra, la primera Biblia. La tradujeron al latín. Santo Dios. De ahí salieron todas las demás versiones. Y esta Biblia salió del latín. Gloria a Dios. Mi alma adora a Dios, aleluya. Aleluya. En mi crecer vi varias cosas que me asombraban y yo pensaba que estaban en la verdad. También tuve varios sueños que no entendía, pero ahora sí los entiendo. Allí no se predica del arrebatamiento. Allí no se habla del arrebatamiento de Dios. Allí se dice que el Padre ya fue, que el Hijo ya fue y que ahora estamos en la dispensación del Espíritu Santo, en el cual el nombre nuevo que se le dio a ellos que se llama Mica. Mi alma adora a Dios, Vive aleluya. Dios. El Aleluya. Espíritu Santo fue derramado en Hechos 2. Santo. Esa era la promesa del Padre. Fue derramado y fue cumplida alrededor de 50 días después que Jesucristo se entregó en la cruz. Y lo recibieron alrededor de 120 personas. Aleluya. Y recibieron poder. Y dice la palabra que serían testigos de eso. En Judea, en Samaria y hasta en el fin del mundo. Aleluya. Amén. Santo. Así Dios comenzó a esparcir el evangelio. Aleluya. Mi alma adora a Dios. Aleluya. Vive Dios. Poderoso Dios.
Dios. Aleluya. Gloria. Aleluya. Santo. Mi alma adora a Dios. Ellos usan varios textos que tienen para su doctrina. El que tiene más sólido es en Apocalipsis 2:17, donde dice: el que venciere, el que tenga oído oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. El que venciere, yo le daré de comer de maná escondido y una piedrecita blanca con un nombre nuevo escrito, el cual nadie conoce, sino el que lo recibe. Dicen que ese nombre es Mica. Usan también otro versículo, Vive Dios. Juan 14:16, donde dice Jesús a los discípulos: yo no los dejaré huérfanos, os rogaré a mi Padre para que envíe otro consolador, el que estará con nosotros para siempre. Vive Dios. Mi alma adora a Dios, aleluya. Usan otro versículo de Oseas 1:10 y uno de Romanos 9:25, donde dice, aleluya, que llamaré a mi pueblo al que no era mi pueblo, pueblo mío, y a la amada, a la que no era mi amada, amada mía. Como que ellos son el pueblo escogido. Aleluya. Dicen también que Jesucristo solamente murió por los judíos y no por la humanidad. Cuando Jesucristo, dice la palabra, que llevó nuestra paz, derribando la pared intermedia de separación, eso lo dice en Efesios 2. Llevó nuestra paz derribando la pared intermedia de separación y de ambos pueblos hizo uno. Aleluya. Cuando nosotros no éramos parte del pueblo de Dios, Jesucristo se acordó de usted, de ti, de usted y de mí. Aleluya. Se entregó sin tener culpa. Aleluya. Mi alma adora a Dios. Aleluya. Dice la palabra que no escatimó ser igual a Dios, sino que se humilló a sí mismo, tomando forma de hombre. Aleluya. Mi alma adora a Dios. Aleluya. Eso es semejante a los siervos. Mi alma te adora, papá. Poderoso Dios. Poderoso Dios. Siento la presencia del Espíritu Santo. Aleluya. Poderoso Dios. Aleluya. Dale un aplauso al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Aleluya. Mi alma te adora, papá. Santo, 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 poderoso papá. Mi alma te adora, Dios. Santo, para ella. Santo, poderoso Dios. Poderoso Dios. Poderoso Dios. Poderoso Dios. Aleluya. Mi alma te adora, papá. Aleluya. Dicen, tienen otro texto clave de ellos. Santo Jesús. Aleluya. Gálatas 4. Aleluya. 4:4. Mas venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. En esta palabra dice, hecho de mujer, hecho súbito a la ley. Pero cuando dice hecho de mujer significa nacido de una mujer, de María, hecho súbito a la ley. Es que se sometió a la ley judaica, a la ley terrenal, a la ley de los judíos, a la ley del pueblo de Dios. Aleluya. Pero no siguen leyendo. Y el que escucha nada más y lo escudriña sigue como el papagayo engañado, repitiendo lo mismo. Aleluya. Porque más abajito especifica en Gálatas 4:7, aleluya. Pero voy a leer del 4:4 hasta el 7. Aleluya. Dice en el 5, para que redimiese a los que estaban debajo de la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto soy hijos de Dios, aleluya, envió significa palabra pasada, aleluya, al Espíritu de su Hijo en vuestros corazones, el cual clama, Abba, Padre. Pero en el próximo versículo aclara claramente, aleluya, lo aclara claramente, y esa interpretación es nula. Gálatas 4:7. Así que ya no eres más siervo, sino hijo, y si hijo también heredero de Dios, por Cristo. Aleluya. Solamente por Cristo. Solamente por Cristo. Solamente por Cristo. Solamente por Cristo. Aleluya. Mi alma adora a Dios. Aleluya. Si vemos el primer versículo, Apocalipsis 2:17,
Mi alma adora a Dios. En Apocalipsis 2:7 y Apocalipsis 3:21 te aclara este versículo. Te lo aclara completamente. Porque este versículo dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. El que venciere, una palabra clave en el versículo, el que venciere, yo le daré a comer el maná escondido y una piedrecita blanca con un nombre no escrito, que solamente lo sabe el que lo recibe. Pero cuando dice el que venciere, aquí especifica que no es en la tierra, que son los que vencimos en la tierra, que son los que fuimos aprobados por Dios en la tierra, y entonces pasamos a una mejor vida que se llama paraíso. Aleluya. Apocalipsis 2:7. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Al que venciere le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso. Te está diciendo que los que vencen van a comer del árbol de la vida. Y ese árbol de la vida está en el paraíso. No se encuentra en la tierra. Aleluya. Mi alma adora a Dios. Apocalipsis 3:21. El que venciere, aleluya. Mi alma adora a Dios. Aleluya. El que venciere, le daré que se siente conmigo, como yo he vencido y me he sentado en el trono de mi Padre. ¿Y dónde está el trono del Padre? Aleluya. En el paraíso. Te especifica claramente los que vencen en dónde están. Aleluya. Mi alma adora a Dios. Aleluya. Aleluya. Ahora tenemos algo que resolver. ¿Qué nombre se nos dará allí? En este versículo, ¿qué nombre especifica que se nos dará allí? Aleluya. Si nos vamos a Apocalipsis, Vive Dios. aleluya, 21:4. Y limpiará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y la muerte no será más, y no habrá más llanto, ni clamor, ni dolor. ¿Por qué? Porque las primeras cosas pasaron. O sea que ya no hay memoria. Si nos vamos, aleluya, no hay memoria de lo que pasó en la tierra. Si nos vamos a Isaías 65:15 y 17. Y dejaré vuestro nombre por maldición a mis escogidos. Y dejaré vuestro nombre por maldición a mis escogidos. ¿Qué son los escogidos? Los que van a vencer. Aleluya. Y el Señor Jehová te matará, y a sus siervos especifica, llamará por otro nombre. A sus siervos llamará por otro nombre. Aleluya. ¿Qué te quiere decir la palabra de Dios? Que su nombre, que mi nombre, que el nombre del amigo que está allí escuchándome no va a ser el mismo que de la tierra. Por ende, ese nombre que se nos va a dar allá en ese versículo es nuestro nombre nuevo, que no va a ser el mismo que tenemos en la tierra. Aleluya. Dale un aplauso a Cristo que estamos este día. Aleluya. En Juan 16:14. Juan 16:14. Mi alma adora a Dios. Gloria. Dijo Jesús: Él me glorificará. ¿Hablando de quién? Del Consolador, del Espíritu Santo, del de la promesa, del Espíritu de verdad. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y lo hará saber. ¿A quién va a glorificar el Espíritu de Dios? A Cristo. A Cristo. A Cristo. Aleluya. Aleluya. Mi alma adora a Dios. Aleluya. Aleluya. ¿Por qué Jesús dijo entonces: enviaré otro consolador? Enviaré a otro consolador. Aleluya. Mi alma adora a Dios. Dice la palabra, apúntalo. Juan 9:5. Juan 9:5. Aleluya. Aleluya. Poderoso Dios. Vive Dios. Entre tanto estuviese en el mundo, luz soy del mundo. Entre tanto estuviese en el mundo, luz soy del mundo. ¿Por qué digo estas palabras? Porque en ese momento
el Hijo de Dios, el Cristo, estaba en la tierra, en carne, estaba entre el pueblo, estaba aquí en la tierra y Él era el consolador antes de enviar el Espíritu Santo de Dios. Por eso dijo, Poderoso Dios. aleluya, que enviaría otro consolador. Mi alma adora a Dios, aleluya, aleluya, aleluya. Mi alma adora a Dios. Por eso comencé esta predicación con el engaño de Adán y Eva. Dice la palabra en 2 Corintios 11:3. Mas temo que como la serpiente engañó a Eva con su astucia, se han corrompido así vuestros sentidos. Se han corrompido así vuestros sentidos. Que estén alerta, aleluya, en alguna manera de la simplicidad que significa pureza, que es en Cristo, aleluya. Porque si el que viene predicar en tiempo futuro, predicar otro Jesús, aleluya, que hemos predicado, que ya se predicó, aleluya, pasado, o recibiere otro espíritu, tiempo futuro, o recibiere otro espíritu. ¿Por qué dice recibiere? Porque ya se recibió, aleluya, del que habéis recibido, u otro evangelio, del que habéis aceptado, lo sufrirán bien. Mi alma adora a Dios. Dice la palabra en Mateo 24:14, aleluya. 24:14. Y este evangelio, ¿cuál evangelio? Este evangelio, lo decía Jesús, será predicado, aleluya, en todo el mundo, para testimonio a quién? A todos los gentiles. Y dice, después que suceda eso, dice que entonces vendrá el fin. Aleluya. Te está hablando de este evangelio, no de otro. Y entonces cuando fuera predicado en todo el mundo, vendrá el fin. Aleluya. Mi alma adora a Dios. Santo, poderoso Dios. Mateo 24:24 dice, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas. Aleluya. Y darán señales grandes y prodigios, de tal manera que engañarán, si es posible, aún a los escogidos. Aleluya. Mi alma adora a Dios. Aleluya. Aleluya. Dice la palabra en 1 Corintios 3:11. Apúntalo, apúntalo. 1 Corintios 3:11. Porque nadie pondrá otro fundamento sobre el que está puesto, el cual es Jesucristo. Aleluya. Mi alma adora a Dios. Aleluya. Aleluya. Poderoso Dios. Poderoso Dios. Dice en Apocalipsis 14:21. Aleluya. Aquí está la paciencia de los santos. Se está refiriendo ya a los que vencieron, que estamos en el paraíso. Aleluya. Aquí está la paciencia de los santos. Los que guardaron los mandamientos de Dios. Pero falta algo. Los que guardaron los mandamientos de Dios y la fe en Jesucristo. Aleluya. No hay otro nombre en que podamos ser salvos. Aleluya. Mi alma te adora, Jesús. Amén. Aleluya. Poderoso Dios. Aleluya. Aleluya. En Isaías y también en Daniel. Aleluya. Isaías 9:7 te habla claramente de Jesucristo. Aleluya. Dice que será eterno, no tendrá fin. Aleluya. Isaías 9:7. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán término. Sobre el trono de David y sobre su reino. Jesús desciende de David. Aleluya. Disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. Aleluya. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Daniel 7:13-14. Aleluya. Mi alma adora a Dios. Gloria a Dios. Santo. Poderoso Dios. Aleluya. Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo como un hijo de hombre que venía hasta el anciano de grande edad, e hicieron llegar delante de él, y le fue dado señorío, gloria y reino, y todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieron. Su señorío eterno, aleluya, sin fin, que no será transitorio, o sea, que es eterno, que no será cambiado, que no será transmitido, aleluya. Y su reino, uno que no se corromperá, uno que no terminará, uno que no se dañará, aleluya. Mi alma adora a Dios, poderoso Dios, aleluya. Vive Jesús. Aleluya. Poderoso Dios.
Señor, aleluya. Aleluya. El salmista dijo: para siempre estará tu palabra en los cielos, aleluya. La palabra es eterna, la palabra no pasará. Dijo Jesucristo: el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Aleluya. Dijo Jesucristo en Juan 17:17. Aleluya. Mi alma ora a Dios. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Aleluya. Vive Dios. Mi alma te adora, papá. Primera de Pedro 4:11. Si alguno hable conforme a la palabra de Dios. Si alguno habla conforme a la palabra de Dios. Primera de Pedro capítulo 1. Aleluya. Versículo 25. Mas la palabra del Señor permanece perpetuamente, que es para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Aleluya. Mi alma te adora, Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Poderoso Dios. Dice la palabra en Gálatas 1:8. Si alguno de nosotros o un ángel del cielo trayera un evangelio diferente a este evangelio, sea anatema, y anatema significa maldito. Maldito, te trae maldición, te trae muerte. Hay un solo evangelio. Mi alma te adora, papá. Aleluya. Poderoso Dios. Vive Dios. Poderoso Dios. Aleluya. El enemigo durante todos los tiempos ha querido imitar a Dios. Aleluya. Y esto no es nuevo. Por eso allí habían señales. Por eso allí se manifestaba un espíritu. Pero no venía de Dios, porque están completamente fuera de la palabra de Dios. Mi alma te adora, Jesús. En el principio, cuando Jehová mandó a Moisés, aleluya. Poderoso Dios. Poderoso Dios. Poderoso Dios. Cuando Jehová mandó a Moisés con las señales ante el faraón, las señales que le mandó eran de Dios, aleluya. Pero el faraón buscó a sus magos e imitaron las señales que eran de Dios. Mi alma te adora, papá. Imitaron las señales que eran de Dios, pero tuvieron un límite. De ahí no podían pasar, porque hay uno que sobrepasa todo poder, que de ahí emana la vida, que de ahí emana el poder. Mi alma te adora, papá. Mi alma te adora, papá. Pudieron imitar ciertas cosas, pero no pueden pasar por encima. Por eso la iglesia tiene poder. Por eso la iglesia tiene poder. Mi alma te adora, papá. Mi alma te adora. A través de Jesucristo tenemos el poder. Aleluya. Mi alma te adora. Si vemos la palabra en primera de Samuel 28. El rey Saúl. Santo. El rey Saúl consultó una pitonisa que tenía un espíritu de adivinación, el cual no procedía de Dios. Mi alma te adora, papá. Ese espíritu que ella tenía le reveló quién era el que estaba disfrazado, que era el rey cuando él fue disfrazado. Ese espíritu profetizó muerte, profetizó desgracia, y así pasó. Pero no venía de Dios. ¿A qué te quiero llevar, hermano? ¿A qué te quiero llevar, amigo? El imperio de la muerte, de la destrucción, del engaño, ese imperio de la muerte lo tiene Satanás. Por ende lo puede revelar. Por ende lo puede revelar. Y así pasó en aquel momento. Mi alma te adora, papá. En Apocalipsis 12:10. Apocalipsis 12:10. Te dice claramente, Apocalipsis 12:10. Mi alma te adora, Dios. Aleluya. Que fue echado fuera a la tierra. Fue echado fuera. Se le llama allí a Satanás el acusador, el cual no cesaba día y noche de acusar a los santos hijos de Dios. No cesaba de acusar día y noche a los santos hijos de Dios. ¿Qué te quiero decir, hermano, en este día? Que el enemigo es el padre de mentira, es padre de pecado. El enemigo pone la tentación para destruirnos, para caer.
El enemigo nos engaña. El enemigo dijo a Jesucristo que un reino dividido no prevalece y que el mismo Satanás trabaja unido con el fin de destruirnos y alejarnos de Dios. Por eso Él pone la tentación, por eso Él pone el pecado. Y como trabaja en conjunto, el enemigo sabe quién peca. Por eso fue echado afuera, dice la palabra en Apocalipsis 12:10, el acusador. Porque Él conoce también el pecado. Él también sabe quién peca, porque es el padre del pecado. Mi alma te adora, papá. Vive. Pero todo esto, ¿verdad? Yo no lo conocía. Yo no sabía de la palabra de Dios. Y aquí comienza mi testimonio. Yo no sabía que había que escudriñar la palabra. Yo no tenía nadie que me enseñara de la palabra de Dios, que me hablara y abriera mis ojos, que esta palabra es para escudriñarla, porque nos va a llevar a la vida eterna, porque nos va a alejar del engaño. Mi alma te adora, papá. Por eso es importante que cada uno de nosotros escudriñemos la palabra, tengamos una Biblia. Yo tengo alrededor de 9 Biblias y me quiero comprar 2 más. Y donde quiera que ando con una Biblia. En todo lugar en mi casa hay una Biblia, en mi carro hay Biblia, en mi bolsillo en mi trabajo hay Biblia, en mi celular hay Biblia, en mi iPad hay Biblia, en todo lugar. Mi alma te adora, Jesús. Aleluya. Vive Dios, santo. Aleluya. Allí a donde yo pertenecía, a la iglesia de los mitas, a quienes amo, se nos prohíbe aceptar palabras de otra doctrina. Primero porque se nos enseñó que esa es la Biblia verdadera, cuando esa me llevó a Cristo. Mi alma adora a Dios. Y segundo, que no nos podemos dejar supuestamente de lo que estamos atados, que somos el pueblo de Dios. Mi alma te adora, papá. Aleluya. Es por eso que no se me permitía que alguien me enseñara. Yo no creía, ¿verdad?, en la verdad, porque fui nacido y lo único que aprendí fue lo que me enseñaron. Allí se ora, allí se vigila, allí se ayuna, allí se da vueltas de rodillas con los pantalones enrollados, caminando de rodillas, ancianos, niños, ancianas, personas de todas las edades. Allí se hacen cultos de humillación, allí se duermen en silicio, se echan ceniza. Son personas muy obedientes y muy sometidas a Dios, al Dios que ellos creen. Poderoso Dios. Santo Dios. Mientras yo estaba allí, ¿verdad?, creía que yo estaba adorando al Dios verdadero. Poderoso Dios. Aleluya. Pero estaba equivocado. Esas personas necesitan que despierten, necesitan despertar, porque de verdad ellos están buscando adorar al Dios verdadero. Ellos están buscando la verdad. Ellos piensan que están haciendo lo bueno, que están haciendo algo bueno para Dios, que van a ser salvos, pero no están escudriñando la palabra. Poderoso. Por eso hay que aclamar día y noche por ellos. Mi alma adora a Dios. Aleluya. Vive Dios. Como único usted puede hablarle a ellos un poquito de la palabra es mencionando el Espíritu de Dios, porque para ellos estamos en la dispensación del Espíritu de Dios, con su nombre nuevo, que no es. Mi alma adora a Dios. Poderoso Dios. Me acuerdo yo, aleluya, para el 2007, mientras yo trabajo para el gobierno federal y bajo el Estado Libre Asociado de Puerto Rico, bajo el tribunal. Soy una persona de seguridad y trabajo armado. En aquel momento, yo alejado de Dios, envuelto en mis cosas. Yo estaba, ¿verdad?, ya no asistía a aquella iglesia, pero se nos enseña que aunque tú no asistas, no recibas palabra. Se nos enseña que cuando tú aclamas en ese nombre vas a ser salvo. Y ya yo no asistía allá, pero creía en lo mismo. Mi alma te adora, papá. Poderoso Dios. Poderoso Dios. Y en aquel momento, en esa situación de mi vida, donde yo estaba alejado de Dios, donde no me interesaba mirar al cielo, donde no me interesaba saber la verdad, poderoso Dios, llegó a mi vida una mala situación. Llegó a mi vida una mala situación. Y Dios permite a veces malas situaciones en nuestra vida
para que podamos reflexionar, para que podamos detenernos, porque Dios nos ama, porque Dios te ama, porque Dios no quiere que ninguno se pierda, porque Dios no hace excepciones de personas, porque para Dios todos podemos ser sus hijos y a través de Jesucristo podemos llamarnos hijos de Dios. Dice la palabra en Romanos 8, mi alma te adora, papá, que los que son dirigidos por el Espíritu de Dios, aleluya, los tales son los hijos de Dios. Pero para tener el Espíritu de Dios primero tienes que tener a Cristo, poderoso Dios, que fue el que se entregó en la cruz, pagando el precio de cada uno de nosotros. Mi alma te adora, papá, pagando el precio de nuestro pecado, siendo santo, poderoso Dios, aleluya, para derramar ese Espíritu Santo que nos lleva a toda verdad y justicia. Poderoso Dios, mi alma te adora, papá, para derramar ese preciado, oh mi Dios santo, poderoso papá, ese preciado Espíritu Santo en nuestra vida. Poderoso Dios, aleluya, aleluya. Gloria a Y Dios. por eso Dios permitió aquella situación para que yo reflexionara, amándome a mí y a ti sobre todas las cosas. Un amor que no tenemos imaginación, un amor que es incomprensible. Mientras más alejados de Dios estamos, más nos ama. Mientras más descarrilados, más nos ama. No quiere que nadie se pierda. Qué lindo es Dios. Poderoso Dios, aleluya. Vive Dios. Mi alma te adora, papá. Santo. Y en aquel momento callé yo en una situación difícil, donde me desarmaron, donde tuve una acusación, donde me tuve que quedar sin trabajo por un momento, donde tuve que pasar por a través de una investigación, donde yo me creía que lo tenía todo, donde yo dependía de mi arma para trabajar, donde yo me creía que no me hacía falta nada en la vida. Y en aquel momento que me sucedió eso, caí en una depresión crónica. Y yo, como no tenía a Dios, tuve que ir al médico. Como yo no tenía el Espíritu Santo dentro de mí, me hacía falta algo que no tenía y lo buscaba y me creía que lo tenía, pero no lo tenía. Y tuve que ir al médico y recibí tratamiento de depresión. Y fui a donde los abogados para que me defendieran. Y gastaba dinero porque no tenía a Dios. Gastaba dinero para sentirme que estaba avanzando en algo, pero me quedaba vacío. Y en ese momento siguió pasando el tiempo. Y gracias a un supervisor mío me cambiaron de trabajo a una área que era desarmado, cobrando menos dinero y más lejos de mi hogar. Y en ese momento, mientras me doy entrada, porque en mi trabajo no damos entrada por teléfono, llamé a control, me di entrada y conocí a una compañera de nombre Shirley Bruno. Que Dios la bendiga donde quiera que esté. Amén. Una sierva de Dios, una evangelista, Santo. la cual predica a tiempo y afuera de tiempo. Amén. Así como Sandra, que conoció a mi hermana. Y ella supo entrar a su vida. Supo ser amable. Supo ser dócil. Supo hacer una amistad con ella. Y pudo escudriñar la palabra. Se puso a indagar. Se puso a investigar cómo le podía llegar a ella para darle una palabra. ¡Vive! Por estas personas tenemos que seguir el ejemplo, porque dice la palabra que prediquemos el evangelio a tiempo y fuera de tiempo. Dice la palabra, predicar este evangelio a toda criatura y bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el que creyere será salvo, y el que no condenado. Mi alma te adora, papá. Es un mandato. Es para todos los que estamos aquí, que esparzamos la palabra de Dios, que nos quedemos callados, que no hagamos, ¿verdad?, como si fuera todo para nosotros y nos olvidemos del prójimo, que está un error, que le hace falta a Dios, poderoso Dios, aleluya. Por eso tenemos que predicar, que hablar, que no dejarnos callados para nosotros este evangelio. Esta salvación es para el mundo. Señor. Es un mandato escrito por la palabra de Dios. Poderoso Dios, aleluya. Y allí la conocí mientras me daba entrada por el teléfono. Pasó un tiempo. Luego pasó la investigación. Pasaron alrededor de 6 meses. Cuando pasó la investigación salió todo a favor mío. Me devolvieron todo. Era plan de Cristo, aleluya. Era un plan de Cristo, aleluya. Poderoso Dios. Por eso dale gracias a Dios por la prueba. Por eso alaba
Y allí conocí a esta compañera de trabajo en persona. Ella no sabía nada de mi vida, yo tampoco la conocía. Poderoso Dios, poderoso Dios. Y ella, cuando me vio entrar, aleluya, yo me presenté, ella se presentó, nos conocimos de vista, comenzó a hablarme de la palabra de Dios. A mí se me prohibía escuchar, pero hubo algo que Dios estaba haciendo a través de ella. Poderoso Dios, no conocemos los planes de Dios, aleluya. Tenemos una mente que no se compara a la mente de Dios, poderoso Dios. Por eso le doy gracias a Dios, aleluya. Y comenzó a decirme ella que tenía una abuela, y esa abuela perteneció a la iglesia lomita. Y yo dije, bueno, esto no puede ser casualidad. Y yo comencé a oírla cuando se me había enseñado que no escuchara la palabra de otra doctrina. Y yo comencé a oírle y empezó ella a explicarme los testimonios de su abuela, que Dios la usaba poderosamente, que ella lanzaba, que ella profetizaba, que ella hablaba en lengua, que ella vivía de rodillas. Poderoso Dios, aleluya. Que ella se pasaba orando por las personas que estuvieran en error, que ella se pasaba orando por los mitas. ¿Por qué? Porque ella comenzó y fue del grupo primario, que fue y se cambió de pentecostal a los mitas. Y la siguió, pero ella se daba cuenta que algo no concordaba con la palabra de Dios. Aleluya. Que es nuestra guía. Aleluya. Y ella comenzó a escudriñar la palabra y ella comenzó a pedirle a Dios en secreto. Y no pasó mucho tiempo cuando Dios le reveló que donde estaba era un error. Aleluya. Poderoso Dios. Por eso, ¿verdad? Tenemos que consultar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo en todo momento para toda decisión. Poderoso Dios. Ser dirigidos por Dios, para ser hijos de Dios, tenemos que ser dirigidos por el Espíritu Santo de Dios. Hay cosas que nos gustan y hay cosas que no nos gustan, pero Dios sabe lo que nos conviene. Poderoso Dios, aleluya. Poderoso Dios, aleluya. Entonces comenzó, ¿verdad? Entablamos una amistad. Me agradó su amistad. Comenzamos a llamarnos día a día, a leer la palabra de Dios, mientras ella no sabía nada de mi vida. Y comenzamos a leer la palabra de Dios diariamente. Qué lindo Dios. Y yo comencé a llenarme de esa palabra. Y yo comencé a sentir algo que me hacía falta, como que lo estaba encontrando, aleluya. Y eso que estaba encontrando era Dios a través de la palabra. Poderoso Dios. Llegó el tiempo que si no la llamaba para hablar de la palabra, yo no podía dormir. Porque era algo que Dios puso en mí. Era una hambre que yo tenía dentro de mí. Poderoso Dios. Allí yo comencé entonces, poderoso Dios, a buscar a Dios de verdad. Poderoso Dios. Pero había una duda dentro de mí. Poderoso Dios. Me enseñaron una doctrina. Me enseñaron un nombre. Y yo tenía esa duda. Pero hubo algo en mi pasado que yo lo voy a aclarar aquí en esta noche. Hubo algo que me traía un poco de duda. Yo me recuerdo que mientras estudiaba en el colegio de los mitas, tuve que coger verano en una ocasión. Y en esa ocasión me acuerdo que tenía dos compañeros a cuales amo mucho. Y esos compañeros me dijeron que tenían un primo que sabía virar los cassettes de música al revés. Y yo no le creía. Entonces quedamos que si podíamos escaparnos, nos escapamos. Que si podíamos escaparnos al mediodía para ir a la casa de su primo en la barriada de Israel, para que él nos enseñara cómo él hacía, para nosotros ver lo que él nos estaba diciendo, que nos decía que tenía mensajes ocultos. Y esos mensajes ocultos, cuando tuvieron un cassette al revés, eran satánicos. Yo no lo creía. Llegamos allá, conseguimos al primo y sí, tenía un cassette de música vieja. Lo abrió, lo viró al revés, nos enseñó cómo hacerlo. Cuando lo puso, antes de ponerlo, nos enseñó que el cassette se oía bien en el derecho, que el cassette estaba bueno. Comenzamos a oírlo y sí tenía mensajes ocultos, mensajes satánicos. Como él nos enseñó,
yo cada vez que cogía un cassette de música secular del mundo, poderoso Dios, aleluya, yo lo comenzaba a abrir, y de esto es testigo mi hermano Osvaldo, que pertenece a los mitas, que lo amo con todo mi corazón, que él me veía haciendo, me reprendía y me decía, deja eso, no sigas haciendo eso, y yo seguía haciéndolo. A cada cassette que yo tenía en las manos lo miraba, y allí pude ver que la mayoría, más de un 90% o casi todos, se puede decir que todos, los cassettes de música del mundo, iglesia, la música del mundo no se puede oír. Poderoso Dios. Amén. Porque te contamina, te enferma, te trabaja en tu subconsciente, te aleja de Dios, porque es anatema para Dios. Poderoso Dios. Amén. Aleluya. Aleluya. Las alabanzas y los cánticos son para Dios. Son para Dios. Son para Padre, para Hijo y para el Espíritu Santo. Poderoso Dios. Aleluya. Y allí yo pude ver que sí tenía un mensaje satánico. Y yo me centré en eso, en profundizar, en escudriñar todo cassette. Pero yo buscaba algo en específico. Yo buscaba que hablaran mal de quién, al Dios que yo le servía, a mí tan Aarón, pero ninguno de los cassettes que yo buscaba hablaban mal. Pero sí me di cuenta de algo, que muchos de ellos, que la mayoría de ellos, ¿de quién hablaban mal? De Jesucristo. Y yo decía, aquí está pasando algo. Si yo los reprendo a ellos en ese nombre, ¿cómo ellos no saben que ese es su rival? Y esa duda me calcomanía aquí, me calcomaba aquí en la mente. Y yo quería buscarlo, supuestamente en ese tiempo, para enseñárselo a mi mamá, o al pastor de la congregación, que ya se llaman obreros, o al mismo Aarón, para enseñarle lo que había encontrado. Pero buscaba y ningún cassette decía nada. Solamente blasfemia y hablaban mal en contra de Jesucristo. Y eso se me quedó adentro de mí. Yo decía, aquí está pasando algo. Pero la palabra también te habla, la palabra te describe, poderoso Dios, aleluya, que mientras el pueblo no conocía quién era el Hijo de Dios, que era Jesucristo, que estaba andando entre ellos, cuando los endemoniados lo veían de lejos, aleluya, ellos sí sabían que era el Hijo de Dios. Ellos decían, oh, acá han venido a atormentarme antes de tiempo. Y Jesús le decía, callad y sal fuera, poderoso Dios. ¿Por qué te traigo esto? Porque el enemigo conoce quién es su real rival, poderoso Dios, aleluya. El enemigo sabe quién está lleno de Dios. El enemigo sabe qué nombre es el que es. El enemigo sabe quién los atormenta, que se llama Jesucristo de Nazaret. Poderoso Dios, el que nos dio toda potestad para echar fuera demonios. Poderoso Dios. Por eso en esta hora ato todo espíritu demoníaco, ato todo espíritu de error. Oh Padre, en el nombre de Jesús, liberta las almas, liberta y rompe cadenas, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Poderoso Dios, aleluya. Y esa duda se me quedó siempre, y desde ahí, aunque no aceptaba, comencé a mirar a los que no eran del pueblo de nosotros, neutral. Y yo decía, bueno, yo no sé, yo le sirvo a este, pero yo no sé. Y esa duda estaba dentro de mí, pero Dios estaba trabajando ya conmigo, porque siempre hay alguien que ora por ti. Poderoso Dios, poderoso Dios. Dios me dio unos sueños, aleluya, cuando yo era pequeño. Estando en el colegio, soñé que una bola se salió del colegio de los mitas, y fuimos a buscar a dos amigos y yo. Y de momento ellos se lo tragó un roto. Ellos empezaron a gritar y no podían salir. Poderoso Dios. Y estoy hablando profundo, pero el reino de las tinieblas no se ve, pero es real. El apóstol Pablo dijo que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, es contra principados, gobernantes, jueces de las tinieblas y potestades contrarias. Poderoso Dios. Y ellos comenzaron a gritar mientras yo oí una voz y una risa demoníaca que se reía y decía, todos son míos. Poderoso Dios. Y al otro día levantarme,
Mientras yo era pequeño y nos congregábamos en los mitas, mi hermana se levanta al cuarto siguiente y dice que había oído por la noche una risa bien horrible. Poderoso Dios, porque este reino espiritual es real, más real que lo que podemos ver. Aleluya. Lo que pasa es que Dios no nos muestra, pero hay veces que nos deja ver, hay veces que nos deja oír. Poderoso Dios, aleluya. Así también soy una vez, poderoso Dios, aleluya, que fui arrebatado cuando allí no se predica el arrebatamiento. Poderoso Dios. Y mientras yo subía, una mano me agarró por el pie y me dijo: para allá tú no vas, que tú eres mío. Poderoso Dios. Y todo eso estaba dentro de mí. También tuvo otro sueño donde yo me quedaba en el arrebatamiento. Poderoso Dios, aleluya. Poderoso Dios. Aleluya, santo. ¡Qué lindo es Dios! Gracias a Dios. Maravilloso. Aleluya. Y entonces, mientras yo platicaba con esta compañera Shirley Bruno, me hablaba mucho de su abuela, que ya partió con el Señor. María Agosto se llama ella, María Agosto. Poderoso Dios. Fui encontrando la verdad a través de las Escrituras. Y mientras compartíamos a través del teléfono la palabra, los dos a la vez en una noche dijimos a la misma vez, al mismo tiempo, que yo tenía que comenzar a ayunar. Poderoso el Espíritu Santo, aleluya. Eso nada más lo pudo haber sido Dios. Y yo comencé a ayunar los domingos, me acuerdo, en secreto en mi casa con mis papás. Ellos no se daban cuenta y yo comencé a orar. Y yo comencé a buscarle la palabra y yo me metía con Dios. Y mi vida comenzó a cambiar. Pero como yo no sabía en qué nombre pedir, yo estaba un poquito confundido. Yo pedía en el nombre del Espíritu Santo de Dios que me revelara la verdad. Y seguía haciendo, ¿verdad?, lo que estaba haciendo. Me recuerdo que en una ocasión, poderoso Dios, aleluya, ella me prestó un testimonio de un cantante de música sacra. Aleluya. Poderoso Dios. Y el testimonio me impactó mi vida, porque él había pasado ciertas cosas que yo pasé en mi vida. Poderoso Dios. Aleluya. Y ese testimonio, mientras yo lo veía, caí en llantos y en llanto, y no podía parar de llorar. Me conmovió. Y yo comencé a llamarla a ella para hablar, para desahogarme, pero no la conseguí. Comencé a llamar a todos mis amigos, pero no conseguí a nadie. Aleluya. Qué bueno Dios, aleluya. Qué bueno Dios, aleluya. Porque a veces la soledad conviene, aleluya. Porque a veces la soledad conviene para que te acuerdes de Dios, aleluya. Para que le aclames a Él, para que le hables a Él, poderoso Dios, aleluya. Poderoso Dios, aleluya. Vive. Y entonces, no me quedo más. Me hinqué en mi cama. Y mientras yo lloraba, comencé a decirle a Dios que si Jesucristo era el Salvador, que me perdonara. Y comencé a llorar con un llanto que no lo podía contener. Y mientras más yo lloraba, más yo sentía una presencia sobre mí que me apretaba. Poderoso Dios, aleluya. Poderoso Dios, aleluya. Aleluya. Pasó ese día. Poderoso Dios. Yo le pedía perdón, perdóname Padre, perdóname Dios, si yo he estado equivocado. Y Jesucristo es el Salvador, y Jesucristo es el nombre que es sobre todo nombre. Yo te pido que me perdones, yo te pido, Padre, que no, oh Padre, no te olvides de mí, que me perdone. Y continué. Pasó ese día, para ese tiempo yo hacía mucho ejercicio, aleluya. Y comenzaba yo, ¿verdad?, a correr en las tardes. Y cuando comenzaba a correr en las tardes, aleluya, poderoso Dios, se me metían pensamientos en la cabeza que yo no los fabricaba, que solamente llegaban. Y yo me veía con una Biblia. Y yo me veía caminando en las calles con una Biblia. Y yo me veía en los altares, pero yo no sabía dónde era. Y yo me veía que había un ángel detrás de mí mientras yo me movía. Poderoso Dios, aleluya. Esos pensamientos estaban ahí, aleluya. Dice la palabra que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende.
Dios. Aleluya. Y para ese momento yo comencé a dejar ciertas cosas, ¿verdad?, que entorpecen para tú acercarte a Dios. Y comencé a andar más recto. Y comencé a cambiar mi manera de hablar, mi manera de expresarme, mi manera de hacer las cosas. Poderoso Dios, aleluya. Y mientras esto pasaba, aleluya, las personas en las calles comenzaban a decirme: Dios te bendiga. Y yo me paraba así: ¿pero qué pasó aquí? Y me decían: varón, ¿a qué iglesia tú vas? Poderoso Dios. Pero era que Dios estaba haciendo una transformación en mí. Poderoso Dios, aleluya. Me recuerdo que esto yo no lo voy a olvidar. Poderoso Dios, aleluya. Mi alma te adora, papá. Mi alma te adora, papá, aleluya. Poderoso Dios, aleluya. Que una noche, aleluya, que no tenía sueño, poderoso Dios. No tenía sueño, pero el otro día tenía que madrugar, aleluya. Por ende, tenía que tratar de buscar que el sueño llegara a mi poderoso Dios. Poderoso Dios, aleluya. Mi alma te adora, papá. Aleluya. Poderoso Dios. Poderoso Dios. Poderoso Dios, aleluya. Y esto que me pasó me impactó mi vida, poderoso Dios. Me impactó mi vida, me marcó mi vida por completo, poderoso Dios, aleluya. Yo traté de cerrar los ojos para ver si el sueño llegaba, poderoso Dios, pero el sueño no llegaba. Gloria a Y en unos Dios. pocos segundos o minutos, no pasó mucho tiempo, yo estaba despierto pero con los ojos cerrados, aleluya, poderoso Dios. Yo comienzo a ver que yo me aparecía en un camino, y en ese camino yo estaba caminando, poderoso Dios, poderoso Dios, poderoso Dios, aleluya. Y en ese camino solamente estaba yo, poderoso Dios, aleluya. Y en ese camino, poderoso Dios, yo seguía caminando, aleluya. Pero de momento oigo como un ruido, poderoso Dios, aleluya. Y en ese camino yo seguía caminando, y cuando yo miro a ver qué de ruido, no veo nada. Poderoso Dios, poderoso Dios. Y yo sigo caminando, poderoso Dios. Y oigo otra vez ruido y miro, pero esta vez miro y veo como que alguien se escondió, se ocultó, aleluya. Pero no sabía quién era, pero lo vi como que se escondió, poderoso Dios, aleluya. Y seguí caminando y yo dije: yo voy a mirar más rápido para ver quién es. Y cuando yo miré, poderoso Jesús, aleluya, mi alma te adora, papá. Allí estaba un personaje detrás de mí, poderoso papá, poderoso Dios, papá, poderoso Dios, aleluya. Y aquel personaje, poderoso Dios, se quedó agachado y me estaba mirando los ojos, poderoso Dios. Se quedó quietecito mientras yo lo miraba y me quedé paralizado, poderoso Dios. Y aquel personaje, poderoso Dios, llevaba pocas túnicas, poderoso Dios. Y aquel personaje era humilde, poderoso Dios. Y aquel personaje emanaba paz y emanaba amor, poderoso papá, poderoso papá. Y aquel personaje abrió los ojos mientras yo abría los ojos míos, poderoso Dios. Y aquel personaje llevaba una corona de espinas, poderoso papá. Y aquel personaje no me dijo nada, no me dijo nada, pero sí se sonrió conmigo, poderoso papá, se sonrió conmigo. Y a ellos salí de la visión. Esta visión se llama éxtasis, una visión que tú estás despierto pero con los ojos cerrados, poderoso papá. Y yo me levanté y me senté en la cama. Yo bajé a luz panuama. Oh Dios, poderoso Dios. Mientras yo me sentaba en la cama, yo dije: ¿qué yo estoy mirando? ¿Qué es esto que yo vi? ¿Qué pasó aquí? Poderoso Dios, ese es Jesús. Pero yo decía: ¿por qué yo lo veo con una corona de espinas? Si eres el Salvador, si eres el Salvador, ¿por qué yo lo estoy viendo con una corona de espinas? Pero yo no entendía porque era nuevecito en la palabra. Luego que me convierto
profundizo en la palabra, me estaba diciendo, mira por ti, por ti. Me puse a trabajar en la espina porque estabas adorando a un rey falso. Poderoso papá, poderoso papá, poderoso papá, poderoso papá, porque no me estabas poniendo a mí en primer lugar. Poderoso papá, por eso me la dejé poner. Poderoso papá, para poder redimirte al Padre tu pecado. Poderoso Dios, aleluya. Por eso ahora yo lo tengo en primer lugar en mi vida. Por eso ahora yo vivo para Él. Por eso ahora mi adoración es para Él, mi vida es para Él. Y no me importa si me quedo sin amigos, si me quedo sin casa, si me quedo sin padre, si me quedo sin familia, porque lo tengo a Él. Una palabra, aunque padre y madre te dejara, con todo y eso Jehová te recogerá. Aleluya. Mi alma te adora, papá. Poderoso Dios. Poderoso Dios. Dios es real. Dios es real. La palabra en Santiago dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Poderoso Dios. Aleluya. Aún así, hermano, ¿verdad? Tenía ataduras todavía. Estaba amarrado a lo que me enseñaron. Y yo dije, yo no sé. Pero eso se quedaba aquí. Eso se quedaba aquí, de aquí no salía. Y yo decía, alabado sea el nombre poderoso de Jesús. Mi alma te adora, papá. Yo no sé lo que vi, yo sé lo que vi, pero yo no sé qué pasó ahí. Poderoso Dios. Pero seguí buscando en las escrituras. Seguí ayunando. Y siempre lo tuve presente en mi mente. Poderoso Dios. Aleluya. Me recuerdo, aleluya, que luego de esto, por 2 ocasiones, en una fui al templo Lomita de Atorrey y comencé a dar vueltas por allí. Y comencé a hablar con el Espíritu de Dios en mi mente. Porque dice la palabra, ¿verdad? Que Él es único, omnisciente, omnipresente y omnipotente. Omnisciente, que lo conoce todo hasta tus pensamientos. Conoce hasta tus pensamientos. Y yo le pedía señales y confirmación al Espíritu de Dios. Que si estaba allí en la iglesia Lomita, en el templo, que yo no quería cometer ningún error. Que yo creía todavía en Él, pero que estaba confundido. Que si era Él el verdadero, que me diera una señal. Pero no pasó. Poderoso Dios. Luego de esto en Río Grande, en el barrio Ciénaga Baja, mis padres viven, mi familia viven cerca de la iglesia mixta de Ciénaga Baja. Salí con mi perro, Bobby, mientras vivía yo con mis padres, y lo saqué a pasear y había un culto. Y me quedé por fuera mirando. Y volvía yo y decía, Señor, hablaba con Dios, pero en mi mente, si tú estás ahí, Espíritu de Dios, yo quiero ser lo correcto. Yo no te quiero fallar. Yo quiero servirle al Dios verdadero. Por favor, dame una señal, dame una confirmación. Y yo esperé, y esperé, y esperé, y no pasó nada. Poderoso Dios. Aleluya. Pasó un tiempo, y mientras yo estaba en esta búsqueda secreta de la palabra, de oración y de ayuno, que eso es lo que te acerca a Dios, y apartarse del pecado, y sobre todo obedecer lo que está escrito, no solamente leerlo. Poderoso Dios. Me encontré con una persona cercana a mí de mi pasado. La menciono aquí porque tiene que ver también mi testimonio con ella. Poderoso Dios. Y pasó un tiempo y comencé a entablar una relación cercana con ella. Poderoso Dios. Aleluya. Y comenzamos a hablar, pero yo no me atrevía a visitar a alguna
una iglesia. En ese momento había necesidad en mí de saber la verdad. Yo la ignoraba, pero no hubo nadie en el camino que me dijera: te invito para mi iglesia. ¿Quieres ir a una iglesia? Acompáñame. Y yo no me atreví a ir solo. Allí se nos enseñó en esa doctrina donde yo estaba que el día que pisáramos una iglesia iba a pasar algo malo. Íbamos a morir, iba a caer una maldición encima. Y yo quería ir por lo que vi, por esa revelación que fue genuina. Fue algo genuino lo que yo vi. Gloria a Dios. Y entonces su abuela pertenecía a una iglesia pentecostal. Y yo le pido a ella que yo quería ir a la iglesia de su abuela. Nos preparamos un viernes y fuimos para la iglesia. Me senté yo por allí, me puso a orar en un banco, aleluya. Y yo empecé a pedirle a Dios que si estaba allí, ¿verdad?, que me dejara ver. Pero allí Dios seguía tratando conmigo. Pero sí sentía algo que jamás y nunca había sentido. Algo agradable, no era malo. Yo decía, pero ¿qué es esto? ¿Qué es esto que yo estoy sintiendo? Esto es bueno. Esto yo nunca lo había sentido. Esto me gusta. Esto me gusta. Porque lo de Dios gusta. Aleluya. Poderoso Dios. Poderoso Dios. Luego de esto, Gloria a Dios. fuimos quizás una o dos veces más y sentía lo mismo. Pero comenzó el enemigo a meterse. Porque el enemigo de las almas se llama el diablo. Y él viene a matar, hurtar y a destruir. Y él viene a dividir. Y él viene a hacer daño. Y él viene a desgraciar tu vida. Y se metió. Comencé, ¿verdad?, los días que estábamos viendo que era viernes. No podía ir por causa de la otra parte. Poderoso Dios. Y tanto estuvo así, pero como yo quería a Dios, llegó el momento que yo le dije, bueno, si la próxima semana tú no estás, yo me voy solo. Y el enemigo ahí se aprovechó. Ya llevaba un tiempo con problemas. Y había algo que estaba ocurriendo entre medio de nosotros dos, que yo sospechaba, pero no tenía prueba. El enemigo se metió por ahí para separarnos y para destruir la relación y para que yo dejara a Dios. Pero como yo sabía lo que yo había visto, como yo sabía lo que había sentido, yo seguí firme, porque yo necesitaba a Dios. Poderoso Dios. Y tanto llegó la situación que me recuerdo, eso fue para el 2009, el último domingo de mayo del 2009. Lloré. Pero ese día, lo que nunca había hecho, me enseñé el nombre que es sobre todo nombre. Y lloré. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, yo te pido, yo te pido que si está pasando lo que yo estoy pensando en esta relación, que si hay algo oculto, que tú me enseñes, que tú me lo muestres, que tú me lo dejes ver, poderoso Dios. Y yo te lo voy a pedir en esta vez, te lo voy a pedir en esta vez, en el nombre poderoso de Jesucristo Nazaret. Aleluya. Aleluya. Santo. Y nada, fui al apartamento de ella me dijo que entrara, ella estaba en una habitación. Cuando yo entro, poderoso Dios, aleluya, entré a la sala, la cocina estaba a la izquierda. Yo oigo una voz dentro de mí, como si fuera mi conciencia, claramente. Yo no soy adivino, ni los adivinos entran al reino de los cielos. Que me dijo, mira el zafacón. Yo me quedé así y miré el zafacón y me dijo, mete la mano. Y yo fui ante el zafacón
Y yo metí la mano. Aleluya. Y cuando yo meto la mano había una libreta. Yo metí la mano, agarro la libreta. Y me dice, ábrela. Y yo la abrí. Y allí había una carta que la halló el zafacón dentro de la libreta, donde ella me estaba revelando todo lo que había pasado entre ella y yo, que era lo que yo creía, para la gloria de Dios. Poderoso Dios. Sí, me afectó porque yo, ¿verdad? Obviamente, había una relación. Pero le doy la gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, porque Jesucristo es fiel y verdadero, porque Jesucristo es real, porque Jesucristo revela, porque no ha cambiado, y dice la palabra que es el mismo, de ayer, hoy y por los siglos. Poderoso Dios, aleluya. Ahí pude ver que Jesucristo era real, porque me contestó la petición. Hay personas que no creen que aunque uno no haya aceptado a Cristo, Dios le puede hablar a uno. Pero cuando Dios llamó a Abraham, todavía Abraham lo oyó audiblemente, pero todavía no era su siervo. Cuando Dios llamó a Moisés, poderoso Dios, aleluya, aleluya, Moisés todavía no le servía. Poderoso Dios, aleluya. Después de eso, poderoso Dios, aleluya, yo estuve más decidido de ir a la iglesia. Si estaba destruido, no paraba de llorar, iba para mi trabajo llorando. Poderoso Dios, poderoso Dios, Aleluya. no podía parar de llorar, me afectó mucho. Y en la misma semana tuve otra situación que me afectó y me perturbó muy fuerte. Poderoso Dios, el enemigo nos para de atacar, el enemigo nos para de atacar, pero yo sabía lo que había creído, lo que había pasado y lo que había visto. Pero a ella también, poderoso Dios, Dios le usó una vez, porque mientras yo compartía con ella, me recuerdo un domingo, poderoso Dios, que pusimos el culto de los mitas. Yo lo vi solito, ella me dejó verlo allí. Al otro domingo ella lo vio conmigo y yo le comencé a hablar de la obra que había allí, y le desperté a ella una curiosidad, y ella no se negó. Ella no estaba muy empapada de la palabra, ella no sabía de la palabra mucho, y ella le desperté una curiosidad. Me recuerdo que en esa noche ella tuvo un sueño, y en ese sueño vio una paloma blanca a través de su casa con las ventanas abiertas, que volaba. Era hermosa la paloma. La paloma tipifica, pero no es, simbólicamente, pero no es el Espíritu Santo. Poderoso Dios. Y mientras la veía volar, veía que la paloma la miró y se acercaba a ella. Poderoso Dios. Pero cuando se acercaba a ella, dice ella que quería dejarla entrar. Poderoso Dios. Pero de momento, mientras más se acercaba, ella comenzó a sentir como que miedo. Me contaba ella el otro día. Y se fijó que la paloma comenzó a cambiar, que sus ojos se le cambiaron, que comenzó a echar una cola de dragón. Aleluya. Pero ella no sabía nada. Yo en esa noche, mientras yo le expliqué lo del culto, yo estaba pidiendo a Dios en secreto que me revelara la verdad, que me diera el empujoncito que me hacía falta saberlo. Si los mitas o era Cristo. Poderoso Dios. Eso pasó antes de la confirmación de la petición que yo le pedí en el nombre de Cristo. Poderoso Dios. Pero ella, Dios lo usó para revelarme que lo que yo creía que era el Espíritu Santo, que ella le dio curiosidad, que yo le traje esa noticia, no era de Dios. Era el enemigo disfrazado del Espíritu Santo. Poderoso Dios. Y eso también lo tenía aquí. Poderoso Dios. Aleluya. Aleluya. Poderoso Dios. Aleluya. Entonces, llegó el viernes y yo más decidido fui a la iglesia. En ese día yo estaba devastado. Entré al culto. Para mi sorpresa, todos los cánticos, la palabra leída,
todo lo que se hizo era para mí. Allí estaba Dios esperándome ese día. Aleluya. Detrás de tu problema, allí va Dios. Aleluya. Detrás de tu situación, allí se va a manifestar Dios. Aleluya. Por eso pasamos por vituperio, pasamos por problemas, por pruebas, porque allí se va a glorificar Dios. Poderoso Dios. Aleluya. En aquel momento, poderoso Dios. Aleluya. Había un pastor de visita que fue el vaso que Dios escogió para libertarme a mí. Poderoso Dios. Aleluya. Aleluya. Poderoso Dios. Aleluya. Aleluya. Mi alma adora a Dios. Y aquel pastor comenzó a cantar y Dios lo comenzó a usar. Y yo sentía la presencia de Dios y yo decía, Señor, si tú estás aquí, revélame, yo te sirvo. Si tú estás aquí, por favor, revélame que yo te voy a servir. Yo me comprometo contigo que si tú lo haces, yo te voy a servir. Yo me comprometo, lo decía en mi mente. Poderoso Dios, aleluya. Y aquel pastor comenzó a predicar bajo el tema: Jehová cumplirá los propósitos en ti sobre todas las cosas. Poderoso Dios, aleluya. Y yo comencé a pedirle señales en mi mente al Espíritu de Dios. Y yo sentía la presencia de Dios. Y yo empecé a llorar allí en aquel culto. Pero nadie se daba cuenta. Me secaba las lágrimas. Y yo llorando me secaba las lágrimas. Y seguía viendo la predicación. Y ya yo sentía y sabía que allí estaba el poderoso Espíritu de Dios. El verdadero poderoso Dios. Aleluya. Y de momento se termina la predicación. Y allí se sentía la gloria de Dios. Poderoso Dios. Y el pastor comenzó a llamar. A hacer un llamado. Y empezó a llamar. Y yo sentía que el llamado era para mí. Pero en mi mente habían batallas. Poderoso Dios. Y aquellas batallas me decían, sí, Dios está aquí. Y yo decía, no, pero primero voy a hacer esto y lo otro. No, me voy a vengar. No, ¿qué va a pasar con mi familia? Y mientras esas batallas estaban en mí, mi corazón empezó a palpitar. Y el pastor seguía llamando. Y seguía palpitando mi corazón más rápido. Y más rápido, y más rápido, y más rápido, y más rápido, y más rápido. Y ya yo no sabía qué hacer. Y más rápido. Y yo comencé a temblar. Y yo comencé a temblar. Y yo comencé a temblar. Y yo no sabía qué hacer. Y de momento el pastor levantó una mano. Y yo siento en mi muslo, lado izquierdo, parte de arriba. Y luego en mi cabeza, parte derecha, una mano que me empujó y me estremeció en el banco. Y ahí mismo el pastor bajó la mano y me señaló. Y me dijo, esto es para ti. Que Dios tiene trato contigo. Poderoso Dios. Aleluya. Me dijo, yo lo siento que Dios te está llamando. Y yo me levanté temblando porque sabía que esto no venía del hombre. Porque sabía que lo único que podía hacer eso en mí era el Espíritu de Dios. Y me entregué allí a Cristo. Pasé al frente temblando y allí me entregué. Poderoso Dios. Aleluya. Aleluya. Hasta el día de hoy no me ha faltado nada. Hasta el día de hoy no me ha dejado solo. Hasta el día de hoy no me ha creado experiencias nuevas. Porque esto no para. Dios es el mismo que lleva entre los siglos. Dios no cambia y Dios no tiene límite. Poderoso papá. Aleluya. Poderoso Dios. Aleluya. Aleluya. Poderoso Dios. Aleluya. Después de todo esto, aleluya, les quiero decir a la iglesia que aclamen por esas almas. Que aclamen por esas almas. Aquella anciana que ya partió con el Señor, María Agosto, me dijo mi compañera que no cesaba de orar. Sus rodillas eran bolas de callo. Que antes de morir, en su día cotidiano, se pasaba profetizando todo momento, hablando en lengua. Le decía a alguien, búscame aquello en la cocina, y profetizaba. Le daban algo en la cocina y seguía hablando lengua. Estaba llena de Dios, pero aquella anciana no paraba de orar por los mitas. Y aunque yo no la conocí, sus oraciones prevalecieron, porque hicieron el efecto en mí. Las oraciones de sangre prevalecieron. Las oraciones de nosotros prevalecen, porque no se quedan en los aires. Son dirigidas hacia Dios. Poderoso Dios. Y tarde o temprano van a hacer el efecto en cual he sido enviada
Gloria a Dios. Poderoso Dios, aleluya. Mi alma te adora, papá. Santo Dios. Aleluya. Dice la palabra, ¿verdad? Aleluya. En Hechos 1:11 se le aparecieron dos varones con vestidura blanca a los discípulos. Poderoso Dios, aleluya. Aleluya. Mientras le decían, varones galileos, ¿qué estáis mirando arriba al cielo? No otro, este mismo Jesús que ha sido llevado al cielo, así mismo vendrá como lo han visto hoy. Esa es palabra de Dios. Aleluya. Poderoso Dios. Hebreos 7, del 21 en adelante, y también en el capítulo 5, te describe a Jesucristo como sacerdote eterno e inmutable. Poderoso papá. Santo. Aleluya. Poderoso papá. Aleluya. Termino con esto, hermano. La palabra es clara y la palabra es verdad. Poderoso Dios. Dice la palabra en Deuteronomio 13:1. Apúntalo. Deuteronomio 13:1. Deuteronomio 13:1-3. Deuteronomio 13:3. Cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueño, y te diere señal o prodigio, y acaciere la señal o prodigio que él te dijo, diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste, y sirvámosles, no darás oído a las palabras de tal profeta, ni al tal soñador de sueño, porque Jehová vuestro Dios os prueba para saber si me amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. ¿Qué te dice este texto? Que Dios también le ha dado autoridad al enemigo para engañar, para que cumpla profecías o sueños o señales, pero os prueba a nosotros para ver si lo amamos a Él de verdad, porque todo está escrito y nos dejó esta palabra para que ninguno se desvíe de la verdad. Poderoso Dios, aleluya. Con esto termino, aleluya, mi testimonio, y quiero expresarle al pueblo de los mitas que los amo con todo mi corazón, que le pido a Dios día y noche que sean libertados en el nombre poderoso de Jesús. El Espíritu Santo de verdad, poderoso Dios, que no tiene límite, que no me deja de sorprenderme día a día. Poderoso Dios, que busquen la verdad, que escudriñen la palabra, que oren al Dios verdadero, que los guía a toda verdad y justicia. Poderoso Dios, aleluya. Los amo con todo mi corazón y amo a mi familia. Poderoso Dios, aleluya. Poderoso Dios, aleluya. Apocalipsis 13:20. Poderoso Dios. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oyere mi voz y abre la puerta, entraré a él y él cenará conmigo. Aleluya. El altar está abierto. Si alguien necesita oración, si hay algún amigo aquí que no tiene a Cristo, si alguien se quiere reconciliar, si tu amigo a través de la distancia quiere aceptar a Cristo, repite conmigo. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, vengo ante ti, reconociendo y sabiendo que a través de Jesucristo obtengo la salvación, que se entregó por mí siendo Dios, sin pecado, sin mancha. Poderoso Dios, que como dice en Hebreos 9, que la segunda vez lo veremos sin pecado, sin relación con el pecado. Poderoso Dios, que resucitó entre los muertos el tercer día. Lávame con tu sangre, escríbeme en el libro de la vida
de los cielos. Poderoso Dios, creo en ti, te acepto. Espíritu Santo, lléname, bautízame y dame hambre de tu palabra, hambre de oración y sed del Dios vivo. Poderoso Dios, en el nombre poderoso del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La iglesia dice amén. Dios lo bendiga. Si alguien necesita oración, el altar está abierto. Es un placer, ¿verdad?, estar aquí con ustedes en este día. Amén. Le doy gracias por la oportunidad. Amén. Sigan, ¿verdad?, hacia adelante en el campo misionero, porque este es para hacer la palabra, el mandato de Dios. No calle las grandezas ni los milagros, no calle la palabra de Dios, no calle lo que Dios le ha dado. Gloria a Dios. Poderoso Dios. Aleluya. Aleluya. Y hasta aquí mi parte. Le paso, ¿verdad?, el micrófono a la persona encargada en esta hora. Aleluya. Poderoso Dios. Poderoso Dios. Dios los bendiga. Los amo en el nombre de Cristo. Gloria a Dios, aleluya. El altar está abierto hasta el último amén. Así que pueden pasar, el hermano va a ministrar las vidas que pasen. Gloria a Dios. Le damos las gracias, ¿verdad?, porque ha traído un mensaje precioso parte del Señor.